Gracias. Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cuántos queremos ser más como Jesús? Levantemos la mano. Ajá. Ah, no muchos. Caramba, eso sí me sorprendió. ¿Cuántos queremos ser más como Jesús? Amén. Debemos serlo, ¿no? Porque se supone que somos cristianos. Y los cristianos son seguidores de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, hoy nos gozamos y de verdad que todas las canciones han sido apropiadas para el tema que hoy toca compartir. Sabemos que Dios mora en la alabanza de su pueblo, por tanto a Él le place ser alabado y adorado. Hace 25 años, Dios me llamó a pastorear esta hermosa congregación. Y lo primero que hicimos con mi amada esposa fue escribir en una hoja todas las necesidades que veíamos en la iglesia. Empezamos a pastorearlos a través de las visitas, reuniones de consejería, participar de las actividades de los grupos afines, anfitriones, música, etcétera, etcétera. A la vista de la iglesia todo iba bien. Sin embargo, había algo en mí que me decía que algo faltaba hacer dentro del ministerio, lo cual me tenía intranquilo, pues no sabía qué era. Hasta que un día encontré dentro de la biblioteca que tengo ahí en la iglesia, encontré un librito pequeño, muy pequeño. Era un clásico. Y leí el título, y el título decía: El plan supremo de la evangelización. Y era un autor joven. Y fue interesante porque dije, voy a leer este librito. Algo me atrajo para poder leer ese libro. Y el autor, en todo el libro, para hacerse la corta, había resumido el ministerio de Jesús y específicamente detallaba todo sobre el proceso para escoger a 12 hombres que se convertirían en sus discípulos. A través de ese libro, Dios me reveló, me mostró que por medio del ministerio de Jesús podía yo ir asumiendo este rol dentro de la iglesia. Eso que en algún momento de mi vida me tenía intranquilo, Dios me mostró que eso es lo que yo debería hacer dentro del ministerio pastoral. Pues me estaba diciendo que el discipulado es una parte esencial en la vida del cristiano. El discipulado es una parte esencial en la vida del cristiano. Yo sé que usted va a decir esta mañana: pastor, ¿quién no sabe eso? Eso lo que usted me está diciendo no es algo nuevo. Yo lo he leído, yo lo he escuchado en varios mensajes de distintos predicadores de diferentes países, en diferentes idiomas. Y es verdad, probablemente eso es lo que hayamos escuchado a lo largo de nuestra vida como creyentes. Pero a veces nos hemos convertido en simples oidores y no en hacedores de la palabra, como dice Santiago. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que asumieron el reto y la responsabilidad de discipular o hacer discípulos. Repito, nosotros sabemos por la Biblia que el discipulado en la época de Jesús era una de las tareas más nobles y difíciles de realizar. ¿Y saben por qué? Pues demandaba un gran costo de convivencia,
un gran costo de convivencia de manera teórica y práctica al discípulo. Y este, a su vez, estaba obligado a seguir a su maestro. No había opción. El ven y sígueme era algo tan, pero tan especial que el discípulo sabía a qué se atenía con seguirle a Cristo. Por eso la Biblia nos habla acerca de del costo que demanda. La Biblia nos habla de que muchos que querían seguir a Jesús de manera voluntaria, cuando Jesús le dijo, mira, esto es lo que significa ser mi discípulo, muchos no quisieron. Muchos se mataron. De allí que una definición clara y simple es esta. Un discípulo es una persona que sigue a un maestro. En este sentido, hablando al cristiano, debemos ser creyentes que seguimos y vivimos las enseñanzas de Jesús porque tenemos una relación de fe en Jesucristo. Pero también debemos ser discípulos interesados en multiplicarnos, haciendo otros discípulos. ¿Me escuchó? Amén. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser más discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos llamados a ser más discípulos? Porque el pastor lo dice. ¿Por qué? Es un mandato. Porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y porque a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos que es algo que el mismo Dios Padre hizo desde el Antiguo Testamento. Ojo, es un mandato del Señor. Es una orden. En palabras simples. Es algo que demanda del creyente, ¿qué cosa? Obediencia. ¿Se dan cuenta? Es el abecedario bíblico. El abecedario normal que nosotros nos enseñaron fue ABCD, ¿no es cierto? El abecedario bíblico es obedece. Ese es el abecedario bíblico. Obedece. ¿Ven? Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es lo que hicieron los discípulos en obediencia al mandato de Jesús. Es así como la iglesia cristiana crecía. Hechos 6:7 dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Los cristianos de este siglo también deberíamos estar multiplicándonos en más discípulos a través del discipulado. De allí el tema de esta mañana: los discípulos hacen discípulos. Probablemente tú digas en esta mañana: no puedo discipular a la manera de Jesús. Eso es el tema. Sin embargo, no es una justificación para no hacerlo. No es. Porque estamos llamados a hacerlo, no solo por obediencia al mandato de Jesús, sino por amor a Jesús y a nuestro prójimo. ¿Me entendió? Por amor a Jesús y a nuestro prójimo. No solo lo mires como que, ay, es, porque la clásica de nosotros los seres humanos, como los hijos, ¿no? Hijo, tienes que hacer A, B, C, D, E. Ay,
molestos porque le dejaste tarea. Y cuando lo hacen ¿ah? Nunca lo hacen por amor, ¿no? Ay, voy a hacer por amor lo que mi mamá o mi papá me ha dicho. Nunca. Limpias la casa. Nunca. Pero no lo hagas solo por obediencia, sino hazlo por Amor. amor al próximo. ¿Está claro? Por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 acciones prácticas de multiplicarnos a través del discipulado. Y el texto base de esta mañana es Mateo 28, del 18 al 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les pido por favor que me acompañen a orar y que el Señor permita que esta mañana nosotros podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Probablemente muchos de ustedes van a decir: ese texto ya lo escuché, pero quiera Dios que hoy pueda hablarte de manera clara a tu vida y tomes una acción respecto a lo que Dios te ha venido hablando quizás durante mucho tiempo y no lo has hecho y no has obedecido y solo quedó en tu intelecto, en tu conocimiento. Pues bien, quiero Dios que esta vez el mensaje te lleve a una acción. Oremos. Querido Padre Celestial, te quiero dar gracias por la bendición de estar aquí compartiendo este mensaje a esta hermosa congregación. Mi oración es que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a través de tu palabra, porque quien va a cambiar el corazón de nosotros los hombres eres tú. Las palabras que un hombre como yo, imperfecto, pueda vertir, solo puede persuadir, pero tu palabra puede transformar, puede convencer, puede cambiar, puede afectar la vida para darte a ti gloria y gloria. Permíteme, Señor, ser ese instrumento, aún teniendo, oh Dios, limitaciones. Dame este privilegio de compartir tu palabra de manera clara, sencilla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una de las primeras acciones que vamos a considerar es yendo en busca de personas para hablarles de Jesús. El texto dice: id y hacer discípulos. A veces hemos limitado el sentido correcto del mandato de ir o vaya. ¿Por qué? Porque creemos que con tantas responsabilidades que tenemos en nuestro diario vivir, no hay tiempo para poder buscar a las personas y hablarles acerca de Jesús. Sin embargo, el sentido de esta acción es así: mientras tú estés caminando, yendo, realizando ciertas actividades, diarias, cotidianas, háblales a las personas acerca de Jesús. Háblales. Podemos decir de manera práctica que Jesús está diciendo que mientras estás con tus amigos del colegio, mientras estás con tus amigos de la universidad, mientras estás con tus compañeros o amigos del trabajo, mientras estás conversando con los amigos del vecindario, mientras estás conversando con amigos del club social donde tú frecuentas, o de cualquier club donde tú hagas deporte, o mientras estás en una reunión del entorno familiar, háblales del amor, del sacrificio, del perdón, de la paz, de la esperanza, de la misericordia de Jesús. Tú te das cuenta que no te está pidiendo nada que pueda interrumpir tu vida social. ¿Te das cuenta? Mientras que las personas piensan y dicen
mientras tú estás con ellos, háblales de Jesús. Enséñale quién es Jesús. Es lo que puedes hacer sin modificar tu quehacer, tu actividad. Estoy jugando pelota con mis amigos, háblales acerca de Jesús. No te están pidiendo que hagas un alto, espérense 5 minutos, voy a predicarles acerca de Jesús, dejemos la pelota. No, háblales acerca de Jesús. Porque siempre hay oportunidades que Dios nos da para poder hablar acerca de Jesús. Es algo que debe ser innato en cada uno de nosotros como creyentes. Porque lo primero que debe suceder en la persona que tú vas a discipular es que conozca a Jesucristo de manera personal. Eso es lo que tiene que pasar. Y esta acción debe ser natural en todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. En todo aquel que experimentó esa relación con Jesucristo, esta acción de hablar de Jesús debe ser de manera natural. No debe ser obligado. Debe ser natural. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que hicieron esto después de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Quién no recuerda a Andrés, el hermano de Pedro? Era discípulo de Juan, pero al enterarse que Jesús era el Mesías, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Se acuerdan ustedes? Fue a llamar a su hermano: Pedro, Pedro, ven, Pedro. Hemos encontrado al Salvador, al Mesías, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Fue. ¿Qué diremos de la mujer samaritana? Una mujer que, desde su punto de vista, de casualidad, tiene un encuentro con Jesús. Y vaya que fue un encuentro muy duro, porque no fue un encuentro placentero, no fue un encuentro bonito, porque a nadie le agrada que le digan sus verdades. Pero como Jesús es Dios, Él sabía cuál era el problema de esta mujer. Y en medio de esa conversación, donde Jesús saca a relucir ese problema que había en su corazón, esta mujer llega a tener ese encuentro con Jesucristo. ¿Y saben lo primero que hace esta mujer? Podía haberse ido avergonzada, podía haberse ido molesta, porque Jesús le está diciendo sus verdades, porque era un secreto de ella, era algo íntimo. Pero eso era una necesidad fuerte en su vida, y Jesús sacó a relucir eso. Y quizás esta mujer, por vergüenza, podría haberse callado y hubiera dicho: no, yo no puedo, no, este hombre ha descubierto mi vida, me da vergüenza, no voy a decir nada a nadie. Pero ¿saben lo que ella hizo? Fue el pueblo. ¿Y saben lo que dijo? Vengan, he encontrado a alguien que me ha dicho mi vida, alguien que me ha dado esperanza de vida, alguien que me ha llenado de amor, alguien que me ha mostrado algo especial. Tiró la vergüenza a un lado y llamó a esa gente, a su comunidad. ¿Se da cuenta? Y lo hermoso es que todos ellos asistieron. Y cuando ellos también escucharon a Jesús, ¿saben lo que dijeron? Ya no solamente te creemos por lo que tú nos has dicho, ya lo hemos visto nosotros. Y sí, es alguien especial. ¿Se da cuenta?
Es alguien especial. ¿Qué decir de Lidia? La mujer seguramente estaba ahí esperando hacer un negocio porque era una vendedora de púrpura, de tela. Y estaba allí seguramente esperando a algún cliente. Y por allí el apóstol Pablo estaba predicando. Y esta mujer al escuchar tuvo un encuentro especial porque Dios había preparado su corazón. No nos muestra la Biblia cuál era su problema en sí o de manera específica. Pero seguro había un problema porque todo el ser humano tiene un problema muy serio. No tiene esperanza de vida. Y está buscando algo que pueda cambiar su corazón o darle sentido a su vida. Y eso pasó con ella. Cuando escuchó el mensaje de Jesucristo. ¿Y sabe lo que hizo? Invitó al apóstol Pablo a su casa. Pero en su casa, ¿sabe quiénes estaban? Su familia. Su familia. Y Dios obró en medio de esa familia. ¿Y qué decir del carcelero y su familia? Un hombre que estaba dispuesto a matarse porque vio que su trabajo había sido afectado. Sin embargo, invitó a Pablo a su casa, estando allí su familia, y todos experimentaron la gracia, el amor y la misericordia de Dios. No sé si usted ha reparado que todas estas personas tenían varias cosas en común, que yo voy a mencionarles. Todos tenían una necesidad espiritual. Todos. Dios preparó el corazón de todos ellos. Todos escucharon con atención el mensaje de las buenas nuevas. Todos al convertirse eran bebés espirituales, es decir, nuevos convertidos. Todos eran neófitos en la fe. No habían recibido estudios bíblicos de las verdades básicas, ni talleres, ni conferencias, ni habían escuchado sermones. Pero todos tenían responsabilidades personales. Y esta es la cerecita, ¿no?, de todos. Todos decidieron compartir el mensaje de las buenas nuevas, de la obra de Jesucristo, con las personas más cercanas a ellos. No era gente ociosa. Ninguno. Todos tenían responsabilidades. Pero echaron a un lado esas responsabilidades. No. Su vida siguió con las mismas responsabilidades, solo que le añadieron otra responsabilidad mayor. ¿Y sabe cuál fue? Hablar de Jesús a todas las personas. Fíjense, ellos pudieron tener la excusa y justificación que tenemos todos nosotros en el contexto de hoy. Ay, tengo tantas cosas, pastor. Señor Jesús, tengo tantas cosas. Usted no sabe, Jesús. Tengo que limpiar, tengo que trabajar, tengo que cocinar. Yo también tengo mis labores personales, aquí temprano a la oficina. Tengo varias cosas que administrar. No se imagina usted. ¿Y quiere que comparta con los demás? No puede, Jesús. Sin embargo, ellos lo hicieron. Lo hicieron. Porque entendieron que sin Cristo los suyos estaban perdidos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente, muertos, sin salvación. Y por eso, sin importar los costos, como el ser hospitalarios, porque invirtieron el vencer sus temores o el perder la vergüenza frente a los demás, decidieron hablar de eso. Amados hermanos, el mandato de hablar a las personas de Jesús no ha cambiado. Yo se los dije, no ha cambiado. Nosotros como cristianos somos llamados a compartir de la obra de Jesucristo, sin dejar de cumplir con nuestras labores o responsabilidades, por supuesto, así como ellos lo hicieron. Ellos no eran personas ociosas, tampoco eran personas religiosas, no tenían un amplio conocimiento de la ley de Dios. Porque a veces decimos, no, pastor, yo no puedo compartirle porque no estoy preparado. Usted tiene
necesidades básicas. Y estos hombres solo hablaron de algo que habían encontrado, algo que había sido especial para ellos, algo que les dio esperanza, paz. Jesús. Eso fue. Es decir, eran personas como nosotros, que encontraron en Jesucristo la perla preciosa de gran valor. Eso fue. Que transformó su vida, que trajo amor, perdón, paz y esperanza a sus vidas. Por todo eso, fueron movidos por el amor de Dios a compartir las buenas nuevas con las personas de su entorno, porque querían que ellos también experimentaran lo mismo en su vida. A muchos de nosotros, Dios también nos ha puesto en el lugar donde estamos. Yo no sé, ¿dónde te ha puesto Dios? Aquí yo conozco a varios de ustedes y sé que cada uno trabaja en el sector público, en el sector privado. Cada uno vive en diferentes contextos culturales, diferentes lugares también. No es casualidad donde usted está. Aunque usted pueda pensar es una casualidad. No, para Dios no hay casualidad. Dios lo pone a usted donde quiere que Él esté. Y lo ha puesto allí para que usted pueda no solo orar por la salvación de las personas, pero mejor aún, para hablarles de Jesucristo, para hablarles de Jesús. Probablemente vas a enfrentar a tus propios temores para hacerlo, o a personas burladores y otras circunstancias que van a pretender hacerte callar para no hablar de la obra de Jesucristo, como lo quisieron hacer los religiosos del concilio cuando Pedro y Juan estaban predicando la palabra de Dios, de las buenas nuevas. Fueron llamados y una de las cosas que le dijeron es: les prohibimos a ustedes que hablen de Jesús. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. ¿Sabes cuándo tú dejas de hablar? Cuando tú no has experimentado una relación personal con Jesucristo. Cuando Jesús solo se ha convertido en un mero conocimiento. Pero cuando Jesús es real en tu vida, cuando tú has experimentado la paz, el perdón, el amor y la esperanza de Dios, entonces no hay reparo, no hay obstáculos, no hay vergüenza, no hay temor. Porque tú sabes que Dios te respalda, porque tú llevas el mensaje de Jesucristo. No llevas cualquier mensaje. Tú no convences, Dios convence. Tú y yo solo somos instrumentos. Pero si tú no amas, te va a dar vergüenza, porque el Señor puede hacer que las piedras amen, o puede hacer que un burro ame, y eso sería vergonzoso. Dios te ha puesto allí, en ese lugar, para que seas sano, para que seas hermoso, para que hables de Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Jesús. Amén. Amén. La segunda acción, discipulando a las personas a la persona que ha creído en Jesús. Después que la persona ha querido a Jesucristo como su Señor y Salvador, comienza la segunda fase o etapa de su desarrollo en la vida cristiana.
Se llama el discipulado. Esta etapa es esencial para que todo creyente pueda crecer y tener madurez espiritual o una vida espiritual sola. Pero como dije, paradójicamente, aunque sabemos que esta parte es la más satisfactoria, también sabemos que trae más demanda de nuestro tiempo, porque es aquí donde aplicamos la otra parte de lo que Jesús ordenó: enséñales a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Se dan cuenta? Y hacer discípulos. Se convirtió en Cristo. Ahora enséñale todas las cosas que yo os he mandado. Enséñale. ¿Qué significa esto? Que tú y yo nos convertimos en sus ayos, nos convertimos en sus maestros, en sus guías, y si quieren llamarnos padres espirituales. Ahora, ¿alguien tendrá problemas con el término padres espirituales? Está en la Biblia. Pablo, ¿qué dijo de Onésimo? Lo engendré en mis prisiones. ¿Qué? ¿Pablo lo engendró dónde? En sus prisiones. Se convirtió en él. ¿Y a Timoteo cómo le llamaba? A ti, hijo. Timoteo. Somos nosotros que tenemos que enseñar la sana doctrina de Jesucristo, la ética o los valores bíblicos. Te voy a mencionar la teología sistemática, la mayordomía, el servicio, el valor de los dones espirituales, más la hermenéutica, el compartir su fe, orar, hacer un devocional. Debemos tener en cuenta que antes de conocer a Jesucristo, muchos venimos influenciados de manera negativa por el sistema de este mundo. Este sistema que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Lo que significa que venimos con malos hábitos, con una moral relativa, con un enfoque de vida 100% materialista, pero también venimos influenciados por la tradición religiosa del país, donde nosotros creemos que la religión no se mezcla con mi vida personal, y lo cierto es que no es así. Venimos influenciados así. Nosotros decimos, por ejemplo, nos hemos convertido, el día domingo es el día en que somos santos. Como cuando uno va a la iglesia católica. Yo soy católico, porque católico es universal, pero fui catequista. Y cuando iba a la iglesia, a la parroquia, o sea, veníamos conversando con los amigos, haciendo bromas de diferente tipo, pero apenas pisábamos la parte del culto, todos éramos santos. De alguna manera en ese momento aparecía la aureola y aparecían las alas, y nos sentábamos y nosotros hemos venido así a la iglesia. Entonces aquí todos somos santos, pero saliendo, cuando estamos manejando, alguien se cruza, nos convertimos en diablos. Y si hay problemas en la casa, recontra diablos. Y si hay problemas en el trabajo, más diablos. Entonces allí no vale la parte espiritual. No, pastor, allí no vale la parte espiritual. Allí tenemos que ser prácticos. Si no, abusan, me pisan. Y yo no quiero eso. Por eso es que hacemos una dicotomía. Es decir, partimos la vida espiritual para este lado y la vida natural para este lado. Y para el Señor no es así. La vida es íntegra. Cuando Dios toca nuestra vida, la transforma. Pero no es que Dios diga, bueno, te voy a transformar esa parte espiritual, pero lo demás te lo voy a dejar. Dios hace una transformación. Dios hace un cambio de vida. Eso es lo que tiene que
Por esa razón nosotros tenemos que enseñarle al nuevo creyente la palabra de Dios. Pero no vaya usted a pensar que, usted pastor está diciendo que tenemos que enseñarle. ¿Qué quiere usted? Que él sea un religioso, él sea un pastor, que él sea un misionero, que él sea, no sé, por cualquier otro enfoque netamente espiritual. No, no totalmente. Claro que sería precioso si fuera un pastor. Claro que sería hermoso si fuera un misionero. Claro que sería maravilloso si Dios lo llama. Claro que sí. Pero si no lo llama, el deseo es que sea un creyente excelente, un buen padre, que cumpla su rol como padre dentro de su casa, como el sacerdote, como el pastor, como el maestro de sus hijos. Claro, queremos que sea un buen cristiano dentro de su trabajo, que realmente refleje que es un cristiano, que le diga no a las cosas que antes decía que era así, que muestre con su vida cuán importante es Cristo para él o Cristo para ella, que le muestre a sus hijos que el matrimonio cristiano es algo especial. ¿Cuántos matrimonios llegaron a los pies de Cristo afectados, destruidos por su pecado, por su naturaleza pecaminosa? Y Dios tocó su corazón. Entonces hay que enseñarles cómo debe ser un padre cristiano. Hay que enseñarles cómo debe ser un esposo cristiano. Como hay que enseñarle a los hijos cómo debe ser un hijo cristiano. Porque la influencia de este mundo es terrible. Entonces cuando se convierten al cristianismo llegan así, afectados. Y nosotros pensamos que es suficiente con que esté sentado cada domingo. O nosotros pensamos que es suficiente con que lleven sus verdades básicas. Entonces hay gente que dice, ya lleven todo, pastor. Verdades básicas, preparado para servir, talleres, conferencias, todo ya lleven. Y tú le preguntas y dices, ¿y su vida? ¿Qué pasó? ¿Que acaso Dios no es eficaz? ¿Acaso Dios deja las cosas a medias? Tenemos que enseñarle todo. ¿Qué tenemos que enseñarle al joven? Todo. ¿Qué significa la pureza? ¿Qué significa el aprender a esperar? Todo está en la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a tener cuidado y no buscar filisteos. Saber esperar el tiempo de Dios. Eso se le enseña. Eso se debe enseñar. Eso es tu responsabilidad. Tienes que enseñarle acerca del sexo también. ¿Acaso la Biblia no habla de que el sexo es algo bueno? ¿O que es un tabú dentro de la palabra de Dios? No. Hay que enseñarle todo. Y tú estás llamado a hacerlo. Porque tu discipulado es lo que tienes que saber manejarlo, hacerlo, enseñarle, hacer honesto. Todo eso. La vida espiritual enfoca todo lo que somos y todo lo que hacemos. No hay separación. De ejemplo, vemos Pablo a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Todo el capítulo 4, del 25 al 32. Usted lo puede leer. Dice, si tú antes robabas, fíjese el proceso. Si tú antes robabas, ahora ya no robas, ¿no es cierto? A veces nos hemos quedado así en la escritura. Si tú antes robabas, ahora ya no robas. Bien. Pero la Biblia no dice eso solamente. Dice, si tú antes robabas, ahora ya no robas. Pero ahora ¿qué tienes que hacer? Trabajar. ¿Y qué más tienes que hacer? Para bendecir. O sea, ya no solamente es, ya no robas, trabaja
y todo para ti. No, ahora dice, ya no robes, trabaja, y con lo que trabajas, bendice. Ahora, antes mentías, ahora ya no debes mentir. Ah, pero me quedo ahí. Sí, te quedaste ahí. Pero ahora, ¿qué dice más adelante? Sino que ahora habla verdad. Ya no solamente no mientas, sino di la verdad. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado a medias? Entonces nos sentimos chéveres. Porque antes hacía esto, ya no hago esto. Pero sigues igual de pasivo. Porque tú te das cuenta que no ha habido cambios. ¿Ves? La Biblia es acción. Dios hace cambios. No sabía, yo no hacía esto antes. Ahora lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque Dios te está enseñando cómo debes ser en tu vida. Por eso, Pablo le decía a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como le dije, el discipulado es esencial, siempre que sea un creyente, porque un no creyente no va a entender esto, jamás va a entender. Un no creyente no le va a importar eso, porque no quiere agradar a Dios, va a buscar agradarse a sí. No está dispuesto a rendir su vida a Dios. Un creyente sabe que su vida ya no le pertenece, si no le pertenece a quién. Si no, es que ¿para qué decimos tienes que entregarle tu vida a Cristo? Oye, por favor, ¿qué cosa significa tienes que entregarle tu vida a Cristo? A veces pensamos, entregar mi vida a Cristo, creo que le entrego mi camisa, mi DVD, mi polo. No, tu vida es tu vida. ¿O me equivoco? Eso dice el Señor. Le entregas tu vida. Como le dije, el discipulado es esencial, siempre que sea un creyente, pero también es intencional. Es decir, buscas a la persona y la invitas a ser un discípulo de Jesús. Es intencional. Jesús fue intencional. Ve y sigue. ¿Es intencional o no? Ven y sígueme. No a todos. A mí no, digo no. Ven y sígueme. El discipulado es intencional. Jesús hizo eso al llamar a sus discípulos. Bernabé lo hizo también al acercarse a Pablo y Juan Marcos. Pablo también lo hizo al llamar a Timoteo y Silas. Ustedes se recordarán, Pablo llega a Derbe y lo que hace es busca a Timoteo. Y Timoteo, faltas tú, Timoteo. Y ¡pum! Lo añadió Timoteo. ¿Ven? Intencional. Y Timoteo fue con Pablo. Amados hermanos, a pesar de lo sacrificado que es el hacer discípulos, debemos estar dispuestos a hacerlo, con la finalidad de enseñarles la palabra de Dios. Fíjense, enseñarle es importante. Enseñarle, dijo el Señor Jesús. Enseña. ¿Cuál es su tarea? No le hagan la tarea. A veces podemos interpretar mal esto. No le hagan la tarea. Enseña. Hay que aprender. Explica. Enseña. Para ser discípulo, que sí, es sacrificado, debemos estar dispuestos a hacerlo, repito, con la finalidad de enseñarle la palabra de Dios. O como dijo Pablo, dispuestos a darle todo el consejo de Dios. Para ello, no solo debemos estar preparados con la doctrina o teología. Aquí no se trata de tienes tus títulos, tienes tus grados,
No se trata de eso. Tienes que hablar con lo que sabes, pero también con tu vida. Si yo le enseño a alguien y le digo, mira, tú tienes que servir, y yo no sirvo, ¿qué le estoy diciendo? Algo que yo no estoy viviendo. Y una de las cosas que Jesús golpeó mucho fue el fariseísmo, que tenían conocimiento, que enseñaban, sí, pero que no hacían. Y eso es algo que uno tiene que considerar cuando hace un discipulado. Recuerda esto: nuestro testimonio habla más que las palabras. Recuerda también esto: enséñales, no le hagas la tarea. Lo formamos para ser discípulos de Jesucristo, no para ser como yo, no para ser como usted. Usted se equivoca cuando piensa que lo va a hacer como usted. Yo lo hago para que sea discípulo de quién? De Cristo. Yo soy imperfecto. Si lo hago como yo, sería un problemón, porque no me soporto yo mismo, y menos voy a soportar a alguien que se parezca a mí. El texto es que debemos hacer discípulos ¿de quién? De Cristo. Eso es. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Es lo que tengo que hacer. Por eso debemos ser directos e intencionales cuando invitemos a un creyente a ser discípulo. Repito, no hay nada más especial en el corto tiempo que tenemos en nuestra vida como es el discipular a un creyente y enseñarles la palabra de Dios con el fin de llevarlos a madurar en su vida cristiana. Aunque esto muchas veces involucre tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Y con esto no estoy diciendo que debes buscar a 12 personas. No. Yo no estoy diciendo eso. ¿Quieren que sea como Jesús? ¿Busco a 12 personas? No. Si quieres algo, si quieres el tiempo, pero no te estoy diciendo eso. No es lo que Dios tampoco te está diciendo. ¿Te das cuenta? Puede ser uno, o puede ser dos, como lo hizo Bernabé. Según el texto bíblico, Bernabé tuvo a dos. ¿Quiénes eran? Pablo y Juan Marcos. Pedro también estuvo con Juan Marcos. ¿Ven? Pablo tuvo a Silas, Timoteo, Tito, Epafrodito. O puede ser uno, como lo hicieron Aquila y Priscila. ¿A quiénes se acercaron Aquila y Priscila? A Apolos. Y estuvieron con él. El creyente puede ser tu amigo, tu hijo, tu hermano, de la iglesia o de sangre, la condición es que sea creyente. ¿Sí? Cualquier creyente que por alguna razón no está siendo discipulado, pues si no creemos o maduramos espiritualmente como creyentes, quizás sea porque no estamos buscando ser discipulados, pero tampoco estamos buscando discipular. No entendiendo que cuando discipulas, también aprendes y creces. Veces como papá, no nos damos cuenta el corto tiempo que Dios nos da con nuestros hijos. Y solo estamos abrumados, cargados, pensando en el colegio, en la universidad, en la ropa, en el juguete de la tecnología, pensando que eso le va a dar satisfacción. Si yo tuviera que retroceder el tiempo, habría cosas que yo haría con mi hijo.
Entonces yo tengo que ayudar. ¿Te das cuenta que involucra tiempo, dinero? A veces no estamos dispuestos, ni siquiera con la persona que Dios nos ha dado como bendición. Estamos más preocupados en nuestra autorrealización. Y a veces estamos más preocupados en pretender ser como Nabucodonosor, que nos pongan un monumento al mejor papá por lo que le damos, por lo que tenemos. Nos olvidamos que el valor más grande es el tiempo que podemos tener con nuestros hijos para hacerlos discípulos de Jesucristo. Y cuando vemos que ya crecieron y que ya toman sus propias decisiones y que se equivocan una y otra vez, nos sentimos frustrados porque no nos obedecen. Y es porque simplemente perdiste esa oportunidad. Y no significa que no puedas intentarlo, pero te das cuenta que ahora es más difícil, porque ese niño creció y sus actividades probablemente sean más fuertes que la tuya. Su vida social probablemente sea más fuerte que la tuya. Y tomarán sus decisiones y se equivocarán mucho más de lo que tú te has equivocado, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Discipular es muy gran cosa. Por último, enseñándole al discípulo a ser otro discípulo. El discípulo está llamado a reproducirse haciendo otros discípulos. Eso implica que no debe ser un creyente inactivo en su función de hacer nuevos discípulos de Jesucristo. Debería ser en nosotros algo natural el discipular a otro, no solo porque es un mandato de Dios, sino porque es una parte natural, repito, del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Debemos imitar como hijos de Dios al Señor. La Biblia dice eso en Efesios 5:1. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. El contexto habla de una nueva vida en Cristo. Soy cristiano, porque el contexto habla de eso. Entonces, como creyente, estoy llamado a imitar al Señor, a Dios. Pablo no solo lo entendió muy bien, sino que lo puso en práctica, pues siempre buscaba hacer todo para la gloria de Dios. Por eso Pablo, en 1 Corintios 11:1, dice: imítenme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Imitó a Jesucristo, llamando y haciendo nuevos discípulos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando hemos contribuido a formar un nuevo discípulo, entonces debemos encargarle que haga lo mismo, es decir, que haga un nuevo discípulo. Uno de los casos del discipulado de Pablo que podemos ver es con su discípulo Timoteo. Él le recordó y le enseñó el valor de la palabra de Dios en su vida. Si usted lee los consejos de Pablo, es interesante. Mira, la palabra de Dios, Timoteo es útil para instruir, para exhortar, para animar, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente maduro. Perfecto. ¿Ven? Esa fue. A pesar de su juventud, le exhortó a Timoteo a ser un ejemplo para los creyentes. Había personas adultas seguramente en la congregación como que hoy lo hay. Y de pronto me imagino a Timoteo, 20 años, asumiendo el rol de pastor. Y me imagino a Timoteo, wow, ¿qué hago? Aquí hay gente muy mayor. Me van a ver como su hijo. Probablemente ni me hagan caso. ¿Y sabe lo que le dice Pablo? Timoteo, yo te exhorto en el Señor. Ser ejemplo. Ser ejemplo. ¿En qué, Pablo? ¿En qué? Timoteo, Pablo le dice, en conducta,
fe, de amor, de dominio propio. Les virtió de las falsas doctrinas. También. Le enseñó a orar. También. Primera de Timoteo habla, capítulo 2. ¿Cómo debe orar? Por rogativas, acción de gracias. Orar por las autoridades. Es una carta pastoral. De Timoteo, de Pablo a Timoteo. Donde le está explicando cómo debe vivir, cómo debe ser un creyente. Le enseñó inclusive a saber cómo elegir un pastor, un anciano. Pues son cosas muy concretas. Le enseñó a cuidar la iglesia. Le enseñó a escoger diáconos, a evaluarlos, no respecto a sus dones o capacidades, sino el carácter de quien dice ser llamado a servir a Dios. Le enseñó a cuidar a la iglesia de los falsos y malos hermanos. Falsos maestros y malos hermanos, que causan tropiezos a los hermanos. Todo eso aparece en la palabra de Dios. Le enseñó lo que significa ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra de Dios. Le enseñó cómo debe ser un pastor y en quién debe esforzarse, que es en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando Timoteo ya era un discípulo bien formado, Pablo le dice lo siguiente. En 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ser discípulo o ser discipulado es una gran experiencia en la vida como creyentes. Porque no solo nos permite saber que tenemos a alguien cerca de nosotros, para enseñarnos, para cuidarnos, para animarnos, para escucharnos, para aconsejarnos, para amarnos, para potenciarnos de manera que podamos hacer más y nuevos discípulos con la finalidad de multiplicarnos y multiplicar el ministerio que Jesús estableció para su iglesia. Yo tengo lindos recuerdos de hombres como mi amigo y mentor Jim Panay, quien se convirtió en mi discipulador a pesar de la diferencia de cultura e iglesia. Hasta el día de hoy es un amigo y un mentor con quien puedo contar. A pesar de los años, de la experiencia, no he dejado de ser ese amigo, ese mentor, en quien puedo consultar, preguntar. Y es curioso, nos podemos animar unos a otros ya en esta etapa de mi vida. ¿Se da cuenta? Hay una reflexión que es muy apropiada para el tema de las diferencias entre un miembro y un discípulo. Y considero apropiado leérsela en este momento. No es bien, pero dice así: el miembro suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. El miembro lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. El miembro quiere que le sirvan, el discípulo está dispuesto a servir. El miembro le gusta ser halagado, el discípulo halaga con su sacrificio. El miembro entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. El miembro espera que se le asigne tarea, el discípulo es solícito en tomar responsabilidad. El miembro murmura y reclama, el discípulo se niega a sí mismo y obedece. El miembro es condicionado por las circunstancias, el discípulo aprovecha las circunstancias para ejercitar su fe. El miembro reclama que le visiten, el discípulo visita. Los miembros son transformados o trastornados por el mundo, los discípulos trastornan el mundo. El miembro predica el evangelio, el discípulo hace más discípulos. El miembro espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El miembro espera comodidad, el discípulo toma la cruz que Jesús ordenó llevar. Amados, al leer este artículo, no es mi intención desanimar a nadie, pero sí a contrastarnos. Porque Jesucristo quiere animarte que este nuevo año que ya comenzó, empieces por ser un discípulo y te conviertas también en un discipulador.
por el amor de Dios, te conviertes en un discipulador. Este año vamos a retomar las células. Es una buena oportunidad para que puedas conocer, descubrir y desarrollar tus dones. Es una buena oportunidad para que te esfuerces y seas valiente. Es una buena oportunidad para que puedas descubrir que en medio de las dificultades o adversidades que van a venir, porque van a venir con el fin de desanimarte y querer tirar la toalla, Jesús está a tu lado, fortaleciéndote, animándote, peleando tu batalla, supliendo tus necesidades. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Yo estaré con todos los días hasta el fin. Alguien diría, no, pero va a funcionar. Si tú no quieres, no va a funcionar. Pero yo te voy a decir algo que dijo Gamaliel cuando los grandes teólogos de la época querían hacer callar a los discípulos y pensaban que con apagarlos iban a solucionar, iban a evitar que el mensaje de Cristo sea proclamado. ¿Sabe lo que dijo este gran sabio Gamaliel, maestro de Pablo? Si esta es obra de hombre, no va a prosperar. Pero si es obra de Dios, nadie lo va a detener. O tú te sumas o restas. Pero recuerda, Dios quiere usarte como un instrumento de bendición, porque tú eres alguien especial para Él. No permitas que tu carne, el mundo o el diablo susurren tus oídos. No permitas que tu orgullo te destruya. Dios dice que al que es humilde, yo lo levanto. Pero que es el sabio, yo lo voy a humillar. Si es de Dios, nadie lo va a detener. Yo te digo, amados, con esto concluyo. Hoy es tiempo de comenzar a cambiar nuestra manera de vernos como cristianos. Quizás tienes tiempo en la iglesia y tú has creído que no hay lugar para ti en el servicio, y no es así. A ustedes, amados hermanos de la edad de oro, Dios los ha puesto como Esther, en un lugar privilegiado para interceder no solo por su familia de sangre, también por su familia espiritual. A ti, joven, Dios te ha puesto para ser ejemplo en conducta, palabra, amor, fe y pureza. Recuérdalo siempre. No vayas a pensar que tus acciones no afectan. Dios te ha puesto para que tú seas ejemplo en conducta, palabra, amor, fe y pureza. A ti, varón, que probablemente por diferentes circunstancias no asumiste como si hubieras querido tu tarea de padre, de pastor y cabeza de tu hogar, y ves que tu familia está siendo derrotada constantemente por el diablo, la carne y el mundo. Dios te dice como Gedeón, eres valiente y aguerrido. Y no voltees para atrás. ¿Por qué te lo dice así? Es valiente y aguerrido. Tú serás quien vas a sacar adelante a tu familia de la pobreza espiritual. Tú serás el que tienes que esforzarte, el que tienes que empezar a preocuparte, el que tienes que empezar a darte tiempo para que comiences a hacer ese trabajo con tus hijos, con aquellos que son un tesoro para ti, con aquellos que tú dices que por ellos mato, por ellos vivo. Pues es tiempo de matarte de verdad y comiences a asumir tu rol
Y si tienes que estorbar, porque están por caminos equivocados, estorba. Para que no pase lo que le pasó a los hijos de Eli. Pero tú tienes que asumir ese error. Varón, cabeza de hogar. Recuerda, no estás solo. No vayas a decir, no, soy pastor. No estás solo. Tienes a Jesucristo. ¿Amén? Tienes a Jesucristo a tu lado. Tienes su palabra. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Tienes a tus hermanos de la fe. Y tienes a alguien que Dios ha puesto para ser discipulado y discipular, enseñándoles todo el consejo de Dios para ser de él o ella hombres maduros en su fe. Si quieres ser uno de ellos, yo te animo en esta mañana a hablar con Dios. Yo te animo en esta mañana a que tú puedas acercarte al Señor, que tú puedas consagrar tu vida a Cristo. Deja de verte como alguien que no eres especial para Dios. Deja de justificarte delante de Dios como si fueras la persona más ocupada de la tierra. Empieza por buscar a Dios, por decirle, Señor, yo seré quien pastoree mi familia. Y si no estás siendo discipulado, yo buscaré ser discipulado. Recuerda, hay cosas. Yo te animo en esta mañana que consideres: ¿eres un discípulo o solamente un miembro? O quizás un discípulo de un miembro. La falta de discípulos hace complicado que haya a quienes encargar de que hagan a otros discípulos. Es por eso que cuando en la iglesia se planea ser discípulo, nadie quiere, nadie sepa, nadie puede, nadie sabe. En esta iglesia todos debemos aspirar a ser discípulos y discipulados. Hoy es el tema. ¿Te acuerdas de lo que les dije al inicio? Si Dios no mueve tu corazón, entonces algo está pasando. Si Dios te habla, tú te has llamado a la acción. Si entendiste esto, que hoy Dios te está hablando, entonces yo te animo que esta mañana a que nos acerquemos juntos a Dios. Y si tenemos que pedir perdón porque no hicimos lo que teníamos que hacer, está bien. Dios es misericordioso. Dice que cuando uno reconoce su pecado y lo confiesa, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Pero si hubieras entendido que esto es algo que no lo has hecho y quieres hacerlo, entonces también tú puedes hoy acercarte al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero hacerlo. No sé cómo, pero quiero aprender. Pero recuerda, para ser discípulo, primero tienes que convertirte a Cristo. Porque no vas a poder hacer algo si primero no eres cristiano. Entonces, pastor, si estoy acá no soy cristiano, no lo sé. Eso es entre Dios y tú. Si Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador, entonces vamos. Hoy es tiempo de levantarnos y decirle: heme aquí, Señor, yo quiero ser ese discípulo. Oremos. Mientras estás orando, yo quiero invitarte en esta mañana. Si realmente tú crees que no eres cristiano y has entendido que necesitas experimentar de esa misericordia, amor, paz, perdón y esperanza de Dios en tu vida, hoy es el tiempo para hacerlo. Si entendiste eso.
Y si realmente eres cristiano y no has hecho lo que Dios te mandó que hagas, y hoy el Señor, tú sabes que está hablando a tu vida, entonces es tiempo de que te consagres a Él y que te acerques con un corazón sincero, con un corazón contrito, y le digas: Señor, yo no he hecho esto, aquí estoy, quiero hacerlo, quiero considerar mi vida, quiero empezar a discipular, pero también quiero ser discipulado. Ahí donde estás, habla con Dios, búscale a Él. No te voy a pedir que salgas, solo te pido que seas sincero con Dios. Solo te pido que hables allí con ese Dios maravilloso que tocó tu corazón, y que seas honesto con Él. O sea, tú que conoces los corazones de quienes estamos aquí presentes en esta mañana, tú que sabes nuestra condición, nuestra lucha, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, te pido, Señor, que tú puedas obrar en medio de las oraciones que están derramando cada uno de mis amados hermanos delante de ti. Bendice sus vidas, y que este compromiso de consagración que están haciendo contigo, Señor, tú le permitas, lo guíes a cumplir. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por darme el privilegio y la bendición de guiar sus vidas durante un buen tiempo. Bendíceles con todas tus bendiciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.